siempre de acompañarles durante su jornada laboral desde bien temprano con las primeras noticias. Luego pasamos también por los programas de análisis y por supuesto de actualización, como les mencionaba, también de las informaciones que usted tiene que manejar diariamente para estar dentro del ámbito de los negocios, las finanzas y por supuesto todo lo que concierne también a las informaciones más importantes del ámbito nacional como también del ámbito internacional. Hoy marcamos fecha, día jueves 2 de diciembre, ya estamos en el último mes del año, diciembre del 2021, y queremos hacer hoy una evaluación también un poco desde el plano de vista económico, por supuesto con nuestro primer invitado. Pido simplemente 30 segundos, quiero agradecer a la gente del Banco Sudamérica que fielmente nos acompañan y por supuesto el Banco Sudamérica nos recuerda que los beneficios con tus tarjetas Sudamérica no se toma ningún descanso, de lunes a domingo en todo el país tenés cuotas, por ejemplo 12 cuotas sin intereses, 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay. Puedes llamar hoy al 021-416-6000 o en www.sudameric.com.py. Sudameric, todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudamérica también por estar con nosotros. Bueno, saludamos a nuestro primer invitado, el señor Virgilio Benítez, él es economista y queremos evaluar un poco también cómo estamos cerrando este segundo año de pandemia. El año anterior ha sido un año bastante complejo, pero todavía no veo como ese espíritu de festividad de fin de año, Virgilio. ¿Es porque todavía nos estamos acostumbrando o hay temores todavía que se podrían dar sobre la posibilidad de una tercera ola? Gracias por estar con nosotros, Virgilio. Muchas gracias a la invitación, Juan Pablo. Bueno, el placer es mío. Es como mencionaba un poquito, todavía tenemos ese temor de la situación, de lo que pueda ocurrir en torno, sobre todo, a esta nueva variante del virus y todo lo que puede generar o ocasionar en ese sentido. Hay todavía mucho temor al riesgo, hay mucho miedo para inversiones, hay mucho temor para consumir productos todavía de manera innecesaria. Bueno, eso evidentemente que se nota en lo que normalmente estos meses ya suelen ser de mayor actividad. Se plantea normalmente de que el capital es bastante rápido en darse cuenta de esta situación y y procura ser un procura ser poco un poco. más cauto en este sentido, Virgilio. Es un poco por ahí también esta situación de no arriesgarse porque todavía no hay indicadores que puedan decir de que tenemos una economía que se está esperando sea mucho mejor el próximo año. Sí, es así. Hay mucho temor al riesgo, en este caso, atendiendo un poco el contexto en general. Hay que entender que todos los motores de la economía todavía no funcionan de manera adecuada. Hay sectores o zonas geográficas que aún están muy vulnerables. Itapúa, dentro de eso, todo lo relacionado con la parte comercial, específicamente esas ciudades fronterizas con Argentina, independientemente a la habilitación ya del paso fronterizo, no tanto para lo comercial, sino más bien para el paso simplemente de las personas para concurrir ante una situación particular. Por otra parte, también entendiendo de que hay sobre todo micros y pequeñas empresas que no han podido levantarse todavía de lo que fue no solamente la pandemia en general del año 2020, entendiendo que en el año 2019 ya se tuvo una recesión después de 20 años aproximadamente en el Paraguay. Bueno, eso aún caló bastante hondo, sobre todo en las micro y pequeñas empresas que son grandes consumidores y generadores de mano de obra, y bueno, ellos son los más afectados en este momento. Este punto que nos acabas de mencionar. Que creo que es muy importante también desde el punto de vista de los sectores, porque hablabas de que en el sur, por ejemplo,
la situación en particular del paso de frontera se ha hecho solamente por la cuestión de personas y no desde el punto de vista comercial. Quiero abrir un poco el análisis el día de hoy jueves contigo como economista. Virgilio Benítez nos está acompañando para la audiencia que recién se pone en contacto con nosotros aquí dentro del Foro Empresarial. Actualizo el dato para que sepan justamente con quién estamos hablando y sobre el tópico un poco de la situación económica y cómo estamos cerrando este año. El capítulo contrabando, Virgilio, ¿cómo estás viendo esta situación? Bueno, el tema del contrabando ha evolucionado muchísimo, ha avanzado en gran medida, atendiendo sobre todo la depreciación de la moneda argentina. Hay muchos productos que son muy baratos en el lado argentino. Y bueno, y evidentemente que el paso de estas personas también permiten de que indudablemente se vayan incorporando productos, no necesariamente por el puente, muchas veces eso se hace simplemente al costado en las ciudades donde hay, digamos, menor población, donde están más abiertos para este tipo de tráficos. Y ha avanzado mucho los distintos comercios, no solamente en esta parte del sur, yo creo que también en gran parte lo he visto mucho en Asunción, en Central, productos argentinos que se venden por la calle, ¿verdad? Y ya refleja un poquito de cómo ha avanzado en los últimos días y sobre todo desde la habilitación del puente, todo lo relacionado al contrabando. Sigue siendo un problema grande y en realidad también desde tu lugar de analista en materia económica que te toca, ¿hay algún número que se puede cuantificar cuánto es el contrabando en materia de economía ilegal, pongámosle, y cuánto eso impacta dentro de nuestra economía general? Hay distintos estudios con relación a eso. Muchos hablan de un 50% incluso de la economía, otros hablan de un 60%, pero en general se oscila de los distintos estudios entre 40 a 60%. El impacto evidentemente que es significativo. Hay que entender que todos los gastos que uno realiza finalmente resultan ser los ingresos de otras empresas. Los gastos de estas personas que hacen, en este caso, comprando productos del lado argentino, metiendo en el lado paraguayo, esos gastos que realizan finalmente deberían ser sus respectivos ingresos. La economía funciona así, mis gastos van a terminar siendo los ingresos de ustedes y los ingresos de ustedes, los gastos de ustedes van a terminar siendo mis ingresos. Al verse esa situación, evidentemente que estamos teniendo una fuga, unos gastos y van a terminar afectando sobre todo a las personas más vulnerables. Otra cuestión también importante El es tema de los distintos rubros. Cuando suelo hablar con colegas tuyos, yo creo que en Paraguay lastimosamente seguimos anclados en pilares como la agroganadería. Otro pilar fundamental es también el tema del comercio en cierta manera, de importación y exportación. ¿En qué momento crees que estamos y cuándo podríamos estar en ese salto cuantitativo y cualitativo que necesitamos para entrar en el grado de inversión, Virgilio? Bueno, yo creo que hay mucha utopía y sobre todo hay una como visión o una propaganda bastante importante por parte del gobierno, manifestando de manera continua y constante, no solamente con relación a este gobierno, también al gobierno anterior, de que estamos a punto, pero finalmente no llegamos. Ahí entramos en una cuestión, son distintos aspectos que son significativos. Por una parte, todo lo relacionado a las debilidades institucionales que estamos teniendo, que no hemos avanzado para nada con relación a eso. En las últimas décadas, la evolución ha sido ínfima con esos puntos. Y después también tenemos todo lo relacionado al capital humano, que no deja de ser significativo y no deja de ser importante. No, finalmente no interesa si es que nosotros tenemos una baja presión tributaria, si tenemos una estabilidad macroeconómica de que normalmente lo señalamos, eso es algo que ya lo venimos teniendo hace mucho tiempo, pero necesitamos seguir avanzando, necesitamos evolucionar con relación a eso.
Y en ese punto nos encontramos con un capital humano frágil, con un capital humano que no entiende, con un capital humano que no, lo que lee no comprende. Entonces son elementos que son significativos a la hora, en este caso, de captar capital. Y por eso considero de que hay mucha utopía con relación a eso y todavía estamos en un largo trecho como para poder alcanzar, si es que no hay inversiones puntuales, sobre todo en lo que es conocimiento, tecnología, I+D, y bueno, y lo relacionado también a las fortalezas institucionales, ¿verdad? Que son complementarios. Ahora, esto que estás planteando me lleva a consultar. Algo que el ingeniero Robert Cano en su momento se pasó haciendo una suerte de apostolado sobre la cuestión del bono demográfico. Con lo que me mencionás, me animo a decir de que vamos a fracasar con el bono demográfico. Sí, yo considero que sí, va a ser una generación nuevamente fallida. Tenemos que entender también de que este gran bono demográfico que estamos teniendo, pero que desde el punto de vista competitivo no es competitivo con otros países del mundo, porque hay que entender de que Paraguay no solamente competimos con Argentina, con Brasil, estamos compitiendo con el mundo. Las personas que van a traer su capital no hacen una suerte de mirar solamente la estabilidad macroeconómica y ver un poco la baja presión tributaria. Finalmente, si no tenemos un capital humano idóneo, un capital humano fuerte, traer inversiones al país sería, vuelvo a repetir, una mera utopía, ¿verdad? Esta gran masa de población joven que estamos teniendo de este bono demográfico finalmente va a terminar siendo una gran pesadilla dentro de los próximos 20, 25 años, si es que de hecho lo estamos viendo, no está avanzando de la manera que se pretende o que se espera, por la baja políticas públicas relacionadas a este bono demográfico. Y decía yo que va a terminar siendo una pesadilla porque esta generación se va a encontrar con una gran cantidad de población que van a envejecer, y esas personas que terminan envejeciendo van a terminar siendo los costos para la economía que van a ser significativos. Virgilio, bastante Fuerte estas últimas declaraciones que estás planteando justamente sobre el fracaso del bono demográfico. ¿Qué se debería hacer urgentemente para evitar esto? Bueno, ahí en realidad hay muchísimas cosas y hay mucha literatura, en eso habla Duflo, Barney G en las últimas investigaciones científicas que hace con relación a eso, donde manifiestan claramente que el crecimiento económico no hay, digamos, cierta lógica o no hay ninguna teoría que podamos aprovecharlo. Sin embargo, sí hay bastante literatura científica de cómo hacer para mejorar el capital humano. Y dentro de eso puedo citar algunos que mencionaban ellos en distintas investigaciones en países subdesarrollados, dentro de esos países como el nuestro. Eh, el tema de la educación es algo que se viene hablando muchísimo, y el tema de salud, que están completamente vinculados. Por otra parte, también la necesidad de una mejor alimentación. Una persona bien alimentada termina produciendo mejor en la economía, hace que la economía crezca más. Por otra parte, una persona sana, una persona que previene enfermedades, una persona o un niño que recibe todas las vacunas necesarias en el momento adecuado, ¿verdad? En la primera infancia, durante el vientre, todo eso finalmente repercute posteriormente en su rendimiento académico, en su rendimiento laboral. Y el otro elemento que tiene que ver con la cuestión de educación, estamos hablando de que muchas veces se entrega o se invierte dinero en educación, pero eso no tiene retorno, no tiene retorno en rendimiento, no tiene retorno en escolaridad. Vemos que tenemos una baja tasa con relación a las personas que terminan la escolar básica y que tienen que introducirse, en este caso, en lo que sería el bachiller, ¿verdad? Entonces hay un fracaso con relación a esos elementos, y si no tenemos capital humano es muy difícil que tengamos inversiones en el país. es realmente un tópico que deberíamos volver a hablar y plantear. Necesidad urgente de establecer el bono demográfico como una agenda pública de discusión para que esto
no se pierda, como nos estás planteando también, Virgilio. La cuestión también económica, y me gustaría una evaluación un poco de las proyecciones para el próximo año. Decía justamente hace unos días en una entrevista que, por ejemplo, la prestigiosa empresa PricewaterhouseCoopers vaticina de que el próximo año llegaríamos incluso a un Producto Interno Bruto del 4,5%. ¿Coincidís con esto? ¿Cómo mirás un poco también desde tu rol de economista estos números positivos para el Paraguay? Yo en particular soy muy escéptico. Siempre cuando me pintan hacia final de año o comienzo del año que vamos a tener entre 4,5, me desilusiono porque hacia el final del primer trimestre ya empezamos a desacelerar esos números, ¿no? Lo que pasa es que normalmente se utilizan modelos econométricos para ese tipo de predicciones y dentro de esas predicciones toman variables haciendo que se mantengan constantes para el año siguiente. ¿Y qué pasa? Nos encontramos que en el año siguiente esas variables finalmente no fueron constantes, tuvieron efecto, se introducieron nuevas variables y eso termina afectando lo que serían las predicciones. Yo creo que por lo que hizo en este momento el Banco Central de Paraguay, incrementó las tasas priorizando un poco el tema de inflación, que me parece de manera correcta también, pero entendemos de que eso va a sacrificar en cierto modo el crecimiento económico y yo no creo que superemos un 2,5 de crecimiento económico para el año siguiente. 2,5. Voy a tomar nota un poco de eso, porque me parece También es difícil encontrar analistas económicos que planteen realmente las cuestiones tan crudas como lo está haciendo Virgilio. Así que agradezco porque yo creo que también tenemos que ser realistas. A veces somos un poco muy esperanzadores, ¿no? Todavía en el Paraguay. Porque muchas veces, de hecho, una de las cuestiones que yo critico mucho tiene que ver con estas últimas políticas que se dieron para las micro y pequeñas empresas, el tema del acceso a crédito. Muchísimas micro y pequeñas empresas que no accedieron a esos créditos, a esos famosos créditos, para poder un poco relanzarse, renovarse y tratar de un poco de tomar oxígeno para fortalecerse. Porque pues miramos un poco los requisitos en ese sentido y esos requisitos básicamente fueron elaborados por personas que estaban en una oficina bajo aire acondicionado y que poco conocían con relación a la calle, ¿verdad? Entonces vamos a generar una gran brecha, esa gran brecha del que nos habla Stiglitz en muchos casos en sus libros, en sus respectivos artículos científicos, donde finalmente grandes empresas o medianas empresas van captando esos fondos, van captando ese financiamiento, van a hacer que ellos puedan crecer un poco, que la brecha sea un poco mayor y finalmente cuando tengamos empresas o se vayan incrementando, se vaya empujando un poco a las personas a la pobreza, teniendo este escenario, nos vamos a encontrar de que van a tener menos capacidad de consumo y al tener menos capacidad de consumo finalmente va a terminar repercutiendo nuevamente en el crecimiento económico. Así que me parece que es una cuestión importante también a mirar. Cuestiones. Por último, Virgilio, agradeciendo mucho tu tiempo. 2022, hay que ser cautelosos. Un poco la señal que pueda dar el gobierno, ¿verdad? Yo creo que la señal del gobierno va a ser sumamente importante. Para eso la vacunación es importante también. La vacunación se tiene que hacer casa por casa. Ya no se puede hacer de esta manera un poco esperando que las personas lleguen. Hay mucha desinformación con relación a eso. Yo creo que la clave va a estar en eso, ¿verdad? En la capacidad que tenga el gobierno para vacunar a las personas y para tratar un poco de amortiguar un poco este impacto sanitario y que eso se vea reflejado en la economía, ¿verdad? Es un poco difícil saber o pronosticar un poco en ese sentido lo que pueda realizar el gobierno con relación a esta situación. Virgilio, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Realmente ha sido una conversación más que interesante. Virgilio Benítez, economista, hablándonos sobre la situación económica actual, un poco la tendencia y cuestiones también que tenemos que volver a reflotar, como por ejemplo no perder el bono demográfico.
que es una cuestión que tenemos que volver a reflotar en la agenda. Amenaza de las nuevas variantes del COVID también y cómo puede afectar. Lo último que decía era justamente, vamos a ver el próximo año un mejor año económico dependiendo de las políticas en materia sanitaria que impongan la gente del Poder Ejecutivo y en particular el Ministerio de Salud. Así que esperemos que realmente pueda ser interesante el próximo año. Con esto nosotros vamos a la pausa. Les invitamos a que se queden con nosotros. Ya en instantes seguimos con nuestro próximo invitado. Vamos a estar hablando con el señor Osberto González, presidente de Tracto Agrovial. Queremos poner también en contexto la actualidad del sector importador de maquinarias agrícolas. Pero eso en breve, aquí en el Foro Empresarial.